tratando nuevamente acerca de los constructores de templos, que vimos con anterioridad. En el libro de Esdras, encontramos otro ejemplo de la mano restrictiva de Dios. Antes de que el rey Darío emitiera su decreto ordenando que la reconstrucción del templo no se detuviera sino que por el contrario, fuera ayudada por el tributo, Esdras 6 y 6-10, el gobernador y otros oficiales habían cuestionado la autoridad de los judíos para reedificar el templo. Ellos pudieron haber suspendido la obra de la casa de Dios hasta recibir la orden del rey, pero no lo hicieron. ¿Por qué? La escritura dice, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por cartas sobre esto Esdras 5 y 5. Una de las más fuertes ilustraciones sobre la restricción de Dios a las personas, se da en Éxodo 34:23 nos 24 tres veces, en el año, se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Dios mandó a todos los hombres a suspender sus actividades normales 3 veces al año, para que se presentaran ante Él. Para nosotros entender el significado de esta orden, tendríamos que verlo como si hoy en día nuestra nación interrumpiera simultáneamente el comercio, todas sus actividades educativas, y lo más crucial de todo, su personal militar, para reunir 3 veces al año en una gigantesca asamblea a toda esa gente. Fácilmente podemos ver qué tan vulnerable e indefenso quedaría nuestro país ante poderes hostiles durante esos 3 periodos del año. Eso fue lo que Dios le ordenó hacer a Israel. Pero junto con el mandato también le prometió que nadie codiciaría su tierra durante las épocas en que estuvieran totalmente indefensos, y no solo ninguna otra nación los atacaría, sino que no desearían hacerlo. Codicia, que es el perverso deseo de poseer algo que le pertenece a otro, es una de las emociones más profundamente arraigadas en el corazón humano. El apóstol Pablo, que como fariseo podía hablar de su perfecta observancia de la ley de Dios. Filipenses 3 y 6, finalmente es expuesto como un pecador por el mandamiento no codiciarás. Ver Romanos 7 y 7-8. Él se podía abstener de robar, pero no de codiciar. Dios dijo que ninguna otra nación codiciaría la tierra de los israelitas, aun durante el tiempo en que estarían vulnerables e indefensos. Dios puede frenar no solo las acciones de las personas, sino también sus más profundos y arraigados deseos. Ninguna parte del ser humano es impenetrable para el soberano, pero misterioso control de Dios. He usado varias ilustraciones de las Escrituras para afirmar que Dios se mueve en el corazón de la gente, ya sea en forma positiva, para hacer que cumplan su voluntad, o negativa para impedir que hagan lo que es contrario a esta. Con mucha frecuencia, sin embargo, tendemos a leer estos relatos como simples historias bíblicas sin relacionarlos con nuestras vidas o situaciones. Pero, como ya hemos visto, Pablo dijo, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Romanos 15 y 4. Los relatos que nos muestran a Dios moviendo a los egipcios, para proveer a los israelitas, y deteniendo las naciones vecinas para impedir que los invadieran, están escritos para enseñarnos y fortalecernos al saber que Él ejerce su soberanía para nuestro bien. ¿Permite Dios el mal? Por supuesto, Dios no siempre detiene las acciones malvadas y peligrosas de otros hacia su pueblo. Podemos verlo en la narración de la reconstrucción del templo. Hubo un periodo de 10 años aproximadamente, cuando el proyecto se detuvo debido a la oposición de los enemigos de los judíos. Ver Esdras 4 y 6-24. No sabemos por qué Dios permitió a los enemigos de su pueblo tener éxito en una ocasión, y en otra los refrenó. Es suficiente saber que Dios puede detener los actos peligrosos de otros hacia nosotros cuando es su voluntad soberana. Dios, en su infinita sabiduría y amor, desea que al final el bien supere el mal.
El tradicional y tan frecuentemente citado relato de José ilustra muy bien esta verdad. Cuando los hermanos de José decidieron venderlo como esclavo, Dios no los detuvo, y tampoco a la esposa de Potifar cuando lo acusó injusta y maliciosamente. Pero Dios en su tiempo cambió estas circunstancias, pues estaba dirigiendo los actos malvados de las personas exactamente como lo había planeado para lograr su propósito a través de José, quien al final pudo reflexionar sobre los difíciles eventos, y dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Acerca del suceso de José, el profesor Berkouwer dijo: sus hermanos idearon y ejecutaron los planes, movidos por los celos. Estos siguieron irrevocablemente su curso escogido. El malvado proyecto logró su realización histórica. Pero los eventos históricos son producto de la voluntad divina. Las buenas intenciones de Dios siguieron el dañino camino de los hermanos o, por el contrario, los hermanos inconscientemente continuaron el camino que Dios había trazado, pues ellos trabajaban a su servicio. El propósito de Dios iluminó el horizonte del mal, los celos y la actividad malintencionada. Comentando sobre los mismos eventos, Alexander Carson dice de la historia de José: podemos ver que la misma circunstancia puede venir del hombre, desde un punto de vista, y de Dios, desde otro punto de vista, y que lo que el hombre puede hacer pecaminosamente para lastimar al pueblo de Dios, él puede obrar a través de ellos por el bien de sus hijos. La acción del hombre, aunque sea desde otro punto de vista, es el trabajo de Dios. Según la Biblia, como veremos a continuación, algunas veces Dios obra en los corazones de algunos para actuar con necedad, mas Seón rey de Hesbón no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu, y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Deuteronomio 2:30. Y de nuevo, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos, para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. Josué 11:20. Reconozco que en estos dos pasajes hay algunos aspectos difíciles de comprender, pero mi propósito no es dar una explicación sino presentar una vez más la consistente enseñanza de la Biblia con relación a que Dios puede y mueve los corazones y mentes de las personas para cumplir sus propósitos. También es muy claro en estas citas que Dios lo hace sin violar o restringir sus voluntades, y por el contrario, opera de forma misteriosa en ellas para lograr sus propósitos. No hay duda que Seón y los reyes cananitas hicieron exactamente lo que las escrituras dicen. Dios permitió que actuaran de acuerdo con su propósito. Él nunca pierde porque no puede encontrar quien lo ayude a realizar sus planes, y se mueve en los corazones de los individuos, sean cristianos o no, para que actúen y por su propia voluntad lleven a cabo los planes de Él. Necesita el aprecio de algún profesor para conseguir una buena recomendación para trabajar. Si ese trabajo es el plan de Dios para usted, Él puede y moverá el corazón de ese profesor para obtener el trabajo. Depende de su jefe u oficial, para un ascenso, Dios se moverá en su corazón de una u otra forma, dependiendo del plan que Él tenga para usted. Porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla, y a aquel enaltece. Sal 75:6-7. Que lo asciendan o no, está en manos de Dios, pues sus superiores son simplemente agentes para llevar a cabo el plan de Él. Ellos no son conscientes de estar cumpliendo su voluntad, y nunca pretenderían hacerlo a menos que sean cristianos que sinceramente estén buscando cumplirla, pero eso no altera el resultado en su vida. Puede confiar en Él en todas las áreas de su vida, cuando dependa de la aprobación o desaprobación de otra persona, en cuyo corazón se moverá para cumplir su propósito en usted. El problema de la soberanía de Dios. Anteriormente le pedí que dejara de lado el problema que surge por la afirmación de la
Soberanía de Dios sobre las personas, pero ahora lo analizaremos brevemente. Al hacerlo, será de gran ayuda recordar que los escritores bíblicos nunca parecieron estar conscientes del problema, excepto por una afirmación de Pablo, en Romanos 9 y 19-21, la cual parece crear más problemas para nosotros en lugar de resolverlos. Por lo tanto, aunque la Biblia afirma la soberanía de Dios y la libertad y deber moral de las personas, nunca pretende explicar su relación. Al examinar este asunto, hay tres verdades que necesitamos considerar. La primera es que Dios es infinito tanto en sus métodos como en su ser. Una mente finita simplemente no puede comprender a un ser infinito más allá de lo que a propósito nos se ha revelado. Debido a esto, algunos aspectos con relación a Dios permanecerán siempre como un misterio para nosotros. Uno de estos misterios es el vínculo de la voluntad soberana de Dios con la libertad y responsabilidad moral del hombre. Basil Manley, uno de los padres fundadores de la Convención Bautista del Sur, cuando comentó sobre este difícil tema en uno de sus sermones, dijo: las escrituras no se encargan de explicar los misterios sino que los dejan quietos. Hay una diferencia entre dificultades y misterios. Las dificultades se pueden superar, pero los misterios no, sin una nueva revelación o con la ayuda de un intelecto superior. Creo que uno de nuestros problemas, al tratar este tema, es que pretendemos ver la interacción entre Dios y el hombre al mismo nivel de la interacción entre hombre y hombre. En el Salmo 50:21 Dios dice: pensabas que de cierto sería yo como tú, aunque Él con menos. Texto de estas palabras es completamente diferente a nuestro tema. La afirmación es útil. Tendemos a creer que Dios es como nosotros, y que puede actuar en la mente humana solo de la misma forma que ella lo pueda hacer. Argumentamos, persuadimos y coaccionamos. Pero no podemos someter la voluntad de una persona. Las escrituras enseñan que Dios sí lo hace de tal forma que ella actúa libre y voluntariamente. Además, la soberanía en el aspecto humano sugiere fuerza y coacción. Personas obrando en contra de su voluntad, como en la sujeción de los esclavos a sus amos, pero las escrituras nunca nos muestran la soberanía de Dios de esta manera. La segunda verdad que debemos recordar es que Dios nunca es autor de pecado. Aunque las pretensiones y acciones pecaminosas de las personas sirvan al propósito soberano de Dios, nunca debemos creer que Él ha inducido a alguien a pecar. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1 y 13-14. Con frecuencia se afirma en las Escrituras que Dios utiliza dichas acciones de los hombres para cumplir sus propósitos. Ver, por ejemplo, Génesis 50:20, Hechos 4 y 27-28. Apocalipsis 17 y 17. Pero el hecho de que las intenciones y acciones pecaminosas sirvan para la finalidad soberana de Dios, no quiere decir que Él es el autor del pecado ni hace menos culpables a quienes lo cometen. Dios los juzga por todos los pecados que Él usea para llevar a cabo sus propósitos. Esta verdad se enseña en pasajes como Isaías 10 y 5-16, el cual veremos en otro capítulo. La tercera verdad para recordar es que la Biblia muestra con frecuencia a las personas como las que eligen su propia voluntad. En la Escritura no hay ningún indicio de que ellas sean títeres tontos movidos por cuerdas divinas. Además, las elecciones que las personas hacen son morales. Es decir, los individuos son responsables ante Dios por las decisiones que toman. Las acciones de Judas, Herodes y Pilato fueron malévolas aunque hayan sido ejecutadas bajo la indicación soberana de Dios. La venta de José como esclavo fue un acto malicioso y malvado de sus hermanos, aunque cumpliera el propósito soberano de Dios. La Biblia nos enseña la soberanía de Dios y las libres elecciones morales de los hombres. Con igual énfasis, Richard Fuller, el tercer presidente de la Convención Bautista del Sur, dijo: es imposible para nosotros rechazar estas grandes verdades como también es imposible para nuestras mentes concebirlas.
Pero así como no debemos malinterpretar la soberanía de Dios para convertirnos en simples títeres, tampoco debemos presionar la voluntad del hombre hasta el punto de pretender limitar la soberanía de Dios. El profesor Berkouwer nos ayuda de nuevo cuando dice: el que abusa de esta libertad de la criatura, hace injusta la palabra de Dios, que ya en el paraíso, coloca al hombre en un cruce de caminos, brindándole la posibilidad de escoger qué senda tomar. Pero a la luz de la Escritura, es decisivo que la libertad humana no amenaza ni limita la soberana y poderosa empresa divina. Somos obligados a dirigirnos a la divina revelación que nos muestra la poderosa actividad de Dios, igualmente, nos enseña la responsabilidad de cada ser, y cualquiera que no tome esta ley divina y responsabilidad humana en serio, nunca podrá entender correctamente la historia. Nuestra respuesta: ¿cómo podemos responder al hecho de que Dios puede y, en efecto, se mueve en las mentes y corazones de las personas para ejercer su dominio? La primera respuesta debería ser la de la confianza. Nuestras carreras y destinos en general están en sus manos, no en las de los jefes, oficiales, profesores, entrenadores y todos los demás que, humanamente hablando, están en posición de afectar en alguna forma nuestro futuro. Nadie, aparte de la soberana voluntad de Dios, le puede dañar o poner en peligro su porvenir. Además, Él puede y desea que reciba el aprecio de las personas que están en posición de hacerle bien. Usted puede confiarle su futuro a Él. Por lo tanto, deberíamos buscar a Dios en oración en todas aquellas situaciones en que algún aspecto de nuestro futuro cae en manos de otra persona. Como Alexander Carson dijo: si necesitamos la protección de los hombres, pidámosela primero a Dios. Si permanecemos con Él, el poder del más poderoso y del más malvado debe servir para nuestro consuelo. Cuando la reina Esther debió presentarse ante el rey Jerjes, sin haber sido llamada, acto que normalmente resultaría en su ejecución, ella le solicitó a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos, para ayunar y orar para que el rey le concediera su gracia. Esther no presumió conocer la voluntad de Dios, sino que dijo: si perezco, que perezca Esther. 4:16, pero ella en realidad sí sabía que Dios estaba controlando el corazón del rey. Obviamente, no siempre sabemos cómo va a responder Dios a nuestras oraciones, o si se moverá en el corazón de otra persona, pero es suficiente saber que nuestro destino está en sus manos y no en las de otras personas. La confianza en la soberanía de Dios obrando en la vida de los otros también debería protegernos de resentimientos y amarguras cuando nos tratan injusta o maliciosamente. El rencor con frecuencia nos detiene, no tanto de las acciones de los demás sino de sus efectos en nuestras vidas. Considere la siguiente escena en su vida. Usted acaba de ser injustamente despedido del trabajo por alguna razón que no tiene que ver con su desempeño. Después de un par de meses de búsqueda infructuosa se encuentra en la fila de los desempleados. Al hallarse en esta situación medita sobre la injusticia cometida contra usted por su jefe. Está resentido y amargado. Ahora suponga que el día en que fue despedido injustamente, al salir se encontró con un hombre que está buscando a alguien con su habilidad y experiencia, quien le ofrece un trabajo mejor y con el doble de salario. Pero surge un incidente adicional: debe haber tenido la experiencia de ser despedido injustamente. Con gusto acepta el trabajo y lo disfruta mucho. ¿Se habría sentido amargado? No, seguro que pensaría algo así como: me siento contento de que el señor Jones me haya despedido, pues si no lo hubiera hecho, nunca habría conseguido este fabuloso trabajo. La consecuencia de ser despedido, y no el hecho en sí, es lo que determina que usted se llene de amargura. Ahora, algunas veces Dios permite que nos traten con injusticia, e incluso, que las acciones de otros afecten seriamente nuestras carreras y futuro, esto desde un punto de vista humano. Pero Dios nunca deja que las personas tomen decisiones acerca de nosotros, que desvíen el plan que tiene trazado para cada uno. Él es nuestro Dios, somos sus hijos, y Él se goza en nosotros. Sofonías 3:17. La Escritura dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Romanos 8:31. Podemos considerar esto como una verdad fundamental. Dios jamás permitirá ninguna acción en contra nuestra que no esté de acuerdo con su voluntad, la cual siempre es para bien. Entonces, ¿por qué sufrimos tanta desilusión cuando no alcanzamos de otra persona la gracia esperada? ¿Por qué luchamos con resentimiento y amargura cuando la decisión o acción de otro nos afecta desfavorablemente? ¿Acaso no es porque se frustran nuestros planes o nuestro orgullo ha sido herido? Una vez asistí a un seminario sobre los cristianos y el estrés, donde uno de los puntos principales del expositor fue que, si queríamos vivir una vida menos tensionada, deberíamos aprender a vivir con una sola agenda, la de Dios. Él manifestaba que tendemos a vivir bajo dos planes, los nuestros y los de Dios, y que la tensión entre ellos es lo que nos agobia. Considero que su expresión, una sola agenda, se aplica acertadamente a nuestra discusión de confiar en Dios en el terreno de las decisiones de otros en nuestras vidas. Dios es soberano sobre las personas, moverá los corazones para que cumplan la voluntad de Él o las detendrá de hacer cualquier cosa contraria a ella. Pero, es su voluntad, según su agenda para nuestras vidas, que cuidará y protegerá por anticipado. Debemos aprender a vivir bajo su agenda, si vamos a confiar en Él. Palabras de precaución antes de ver este tema. Hay algunas advertencias que necesitamos tener en cuenta para que no empleemos erradamente la doctrina de la soberanía de Dios sobre las personas. Primero, nunca debemos usar la doctrina como excusa para nuestras fallas. Si no obtiene el ascenso que esperaba, o peor aún, es despedido de su trabajo, o pierde un examen importante, primero necesita examinar su vida, para ver si la razón está en su desempeño. Aunque Dios rescató a Abraham y a Sara de la insensatez del pecado de Abraham, no estaba obligado a hacerlo. Dios no ha prometido que obrará en los corazones de otras personas para encubrir nuestros errores. Segundo, no debemos permitir que la doctrina de la soberanía de Dios nos haga responder con pasividad ante las acciones de otros que nos afectan. Debemos seguir todos los pasos aceptables dentro de la voluntad de Dios para proteger y avanzar en nuestra situación. Digo dentro de la voluntad de Dios, porque hay muchas otras razones para buscar su reino, por las cuales no deberíamos seguir estos pasos. Pero la doctrina de la soberanía de Dios nunca se debe usar para promover la pasividad. Tercero, nunca debemos emplear la doctrina de la soberanía de Dios para excusar acciones o decisiones pecaminosas que hieran a los demás. No debemos decir, bien, cometí un error, pero está bien, porque Dios es soberano. Dios sí es soberano en la vida de la otra persona, y puede usar nuestras transgresiones para cumplir su voluntad, pero nos hará responsables por nuestras decisiones dañinas y acciones pecaminosas. Un pasaje de la Escritura que nos hará mantener la doctrina de la soberanía de Dios en su debida perspectiva, es Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No sabemos cuál es la voluntad soberana de Dios, cómo obrará en el corazón de otra persona, sea favorable o desfavorablemente desde nuestro punto de vista. Esto está en el reino de las cosas secretas que no nos son manifestadas. Sabemos que Él obrará para cumplir su propósito que al final será para nuestro bien. Nuestro deber entonces, es obedecer las cosas reveladas, es decir, la voluntad de Dios en la Escritura para cada aspecto de la vida. La Biblia nos enseña a ser prudentes, conscientes, responsables, y a realizar nuestro trabajo y estudios lo mejor que podamos. Sí, encontramos que a pesar de nuestros mejores esfuerzos, un superior o profesor nos trata desfavorablemente, debemos confiar en Dios para el resultado final. Algunas veces Él cambia la actitud de esa persona hacia nosotros. Otras, puede hacer que se vuelva peor. En cualquiera de los casos, el corazón de la persona está en las manos de Dios, quien lo dirigirá de acuerdo con su propósito soberano para su gloria y nuestro bien. 5. El gobierno de Dios sobre las naciones y dijo,
Jehová Dios de nuestros padres. ¿No eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder, que no hay quien te resista? 2 Crónicas 26. En un sermón titulado La providencia de Dios, C. H. Spurgeon expresó, una vez. Napoleón oyó decir, el hombre propone y Dios dispone. Ah, dijo Napoleón, pero yo propongo y también dispongo. ¿Cómo cree usted que él propuso y dispuso? Se propuso invadir a Rusia y apropiarse de toda Europa. Procuró destruir ese poder. Pero, ¿cómo? ¿Regresó? ¿Cómo lo dispuso? Regresó solo, su poderoso ejército pereció y se acabó. Debido al hambre se devoraron unos a otros. El hombre propone y Dios dispone. Siguiendo la soberanía de Dios, a través de la Biblia, una de las referencias más frecuentes. Esta se relaciona con su control sobre las naciones y gobiernos. Sin pretender hacer una lista exhaustiva, encontré casi 40 referencias acerca del gobierno de Dios sobre las naciones. Dios es el Señor sobre toda la historia de la humanidad, y está desarrollando todos los detalles de ella, como dijo Pablo en Efesios 1 y 11. Conforme al propósito de Él, que hace todas las cosas. Es decir, Dios realiza todos los eventos de la historia, todas las decisiones de los gobernantes, reyes y parlamentos. Todos los actos de sus gobiernos, ejércitos y marinas sirven a su voluntad. Un aspecto importante en términos de confianza en Dios acerca de su soberanía sobre las naciones esta puede, a primera vista, parecer teórica, y estar lejos de nosotros. En el Occidente, por lo general, no estamos conscientes de las acciones del gobierno afectando nuestras vidas día a día. Él hace leyes de la tierra, en su mayoría, son razonables y nos favorecen. Vivimos cada día ajenos a la gran cantidad de leyes y decisiones gubernamentales que nos afectan. Sin embargo, para la mayoría del mundo, la soberanía de Dios sobre los poderes que nos gobiernan es un aspecto crucial. Es común decir que más cristianos han sido martirizados por su fe en el siglo que durante todo el resto de la historia de la Iglesia. Hoy los cristianos son vistos desfavorablemente en gran parte del mundo, y en muchos países. Enfrentan una abierta persecución de los gobiernos hostiles. La libertad de practicar públicamente el cristianismo bíblico, siendo algo normal en muchos países del Occidente, no es asequible para más de la mitad de la población mundial. Para los cristianos que viven en esos países, la seguridad de que Dios manda sobre los gobiernos que los rigen les debería dar valor y confianza en los momentos de hostigamiento y persecución. Los que vivimos en países donde hay libertad religiosa, con frecuencia deberíamos dar gracias a Dios por esa libertad, puesto que no es un accidente de la historia debido solamente a la previsión de nuestros padres fundadores, sino la mano soberana de Dios, trabajando en y a través de los gobiernos. No debemos tomar esa libertad como algo seguro. Alexander Carson lo enunció bien cuando dijo, puesto que Dios puede proteger a su pueblo bajo el más grande despotismo, así la mayor libertad civil no es segura para éste, sin la protección inmediata de su poderoso ejército. Me temo que los cristianos en este país tienen también más confianza en las instituciones políticas que en el gobierno de Dios. No solo nos afecta la libertad religiosa, sino que también nuestras vidas se ven afectadas diariamente por las decisiones de los cuerpos legislativos y funcionarios del gobierno. El instituciones gubernamentales en todos los niveles nos dicen cada vez más lo que debemos y no debemos hacer. En algunas oportunidades, tales decisiones son aparentemente convenientes, y en otras somos ajenos a ellas. Algunas veces son decisiones acertadas, por lo menos desde nuestro punto de vista, pero otras no lo son. En todas las épocas, esas decisiones, convenientes o no, buenas o malas, están bajo el control de nuestro soberano Dios, en quien deberíamos poner nuestra confianza, y no en los poderes decisorios de políticos, funcionarios del gobierno, e incluso de las Cortes Supremas. Un cristiano iraní escribió hace años, acerca de un decreto que su gobierno emitió para
cerrar todas las escuelas primarias extranjeras, el cual afectaba la institución cristiana donde él estudiaba. El rector se dirigió al gobierno y obtuvo permiso para que su institución permaneciera abierta temporalmente, y así los estudiantes de quinto y sexto grado pudieran terminar su educación primaria allí. Para nosotros este no es un hecho muy significativo, pero para un país musulmán, era en realidad poco usual permitir que una escuela cristiana siguiera funcionando mientras las otras estaban cerradas. Entonces, ¿por qué se otorgó tal permiso? Este hombre escribió: pienso que estaba en el plan de Dios que se otorgara este permiso, para que yo pudiera terminar mi educación primaria en una escuela cristiana. ¿No es lo correcto para un cristiano mirar a la historia y ver la mano de Dios en todos los acontecimientos conformando el modelo de vida de las naciones y los individuos? Este hermano iraní tenía una percepción correcta de la soberanía de Dios en los decretos y decisiones de los gobiernos. Él vio su mano controlando los asuntos de los gobiernos y por medio de estos nuestros asuntos como individuos. En el capítulo 4 vimos que Dios es soberano en los corazones de las personas, cuyas decisiones y acciones nos afectan. De la misma manera Él es soberano en las decisiones y acciones del gobierno cuando éstas nos atañen. Como Margaret Clarkson escribió, Dios es el Señor de la historia humana y de la historia personal de cada miembro de su familia redimida. No podemos separar la historia de una nación y la de su gente. La soberanía no siempre es manifiesta. El hecho de que Dios es soberano sobre nuestros gobernantes no siempre es evidente. Cuando vemos sus decisiones y acciones desde un punto de vista humano, los funcionarios gubernamentales y cuerpos legislativos realizan en gran parte su trabajo muy lejos de cualquier deseo de cumplir la voluntad de Dios. Esto lo podemos ver ampliamente en la vida y muerte del Señor Jesucristo. César Augusto promulgó un decreto ordenando efectuar un censo, lo cual hizo que José y María tuvieran que ir a Belén para registrarse, justo en el momento en que el Mesías nacería, cumpliéndose así la profecía de Miqueas 5:2. En realidad, César no pretendió ser un instrumento para cumplir alguna profecía judía, pero eso exactamente fue lo que sucedió. Mateo registra varios ejemplos en los primeros años de la vida de Jesús, donde la acción gubernamental lo afectó directamente. En cada uno de ellos, hace la observación de que a través de esas acciones, se cumplieron ciertas profecías. Ver Mateo 2:14, -15,17, -18,21, -23. En cada caso, las personas se involucraron libremente, haciendo lo que querían, aunque en todos obraron exactamente como Dios lo había planeado. En la oración de los apóstoles, que narra Hechos 4, ellos dijeron con respecto a la muerte de Jesús: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hechos 4:27-28, énfasis del autor. Es obvio que Herodes, Pilato y los líderes judíos hicieron exactamente lo que quisieron. Sin embargo, obraron como Dios había planeado que lo hicieran. Lo que Salomón dice en Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Se aplica a los hombres, cuando actúan no solo de acuerdo a sus capacidades en privado, sino también como funcionarios y gobernantes de las naciones. John Newton 1725-1807, comerciante de esclavos convertido, ministro anglicano y autor del conocido himno Maravillosa Gracia, escribió: los reyes de la tierra están frecuentemente entorpeciendo al mundo con sus esquemas de ambición.